Cordial saludo, tutora Marta Lucía Pérez y compañeros. Mi nombre es John Javier Bolaños Díaz y soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y trabajo en este momento el curso de Acción Psicosocial y Educación. Con la presente hago entrega del momento 3, lectura crítica y comprensiva del tema que escogí, violencia y convivencia escolar, descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar. La lectura nos da un viraje sobre la violencia y la convivencia escolar desde la perspectiva del sujeto y nos muestra cómo lograr una convivencia en los planteles educativos. Además nos presenta materiales y métodos para llegar de forma práctica hacia los resultados. Para iniciar voy a dar una definición del tema. La violencia en el contexto escolar se genera cuando existe transgresión brutal del orden escolar y de las reglas y costumbres de la vida en sociedad. Diferentes autores se refieren a violencia como a las diferentes clases de comportamiento violento en el ámbito escolar, como la impertinencia, el lenguaje obsceno, las burlas, las peleas, los actos de vandalismo, los robos, entre otros, que es lo que vemos cotidianamente los docentes en los colegios de nuestro país, ¿no? Es importante mencionar que la violencia se ha instalado en todos los ámbitos de la vida social, incluyendo nuestra escuela, incluyendo el colegio y además incluyendo la universidad. Bien, a través del tiempo la investigación sobre violencia se ha centrado en factores psicológicos y familiares. Se puede considerar tres niveles de violencia: la violencia interpersonal, bien, que es la que ocurre entre docente, alumno, docente, padres de familia. Bueno, son los que están involucrados en el ámbito escolar. Bien, la segunda es violencia institucional, es la que pone énfasis en los mecanismos propios de la escuela y que generan violencia. Y por último es la violencia estructural, que es la que se centra en los factores sociales y culturales, que se genera dentro del plantel educativo. Sin embargo, esta ya viene desde afuera. Bien, es importante mencionar, ¿sí?, el cómo se logra la convivencia escolar. Se logra a partir de generar espacios en el aula que propicien la comunicación, la participación, el pensamiento crítico y la construcción de valores sociales. La clase es un lugar por excelencia para aprender conviviendo y convivir aprendiendo, en donde exista mediación y negociación como estrategia de prevención y de resolución de conflictos. Es importante tener presente esto porque los docentes debemos ser los moderadores, pero dentro del aula de clase, pues ahí es donde debo yo, como profesor, ¿sí?, dar los parámetros y los lineamientos para poder resolver cualquier conflicto que se presente con mis estudiantes o entre los estudiantes y padres de familia. Bien, la lectura es una investigación que se realizó en dos escuelas de primaria de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En este caso, la unidad de observación son los docentes y directivos docentes que generan la muestra. Y las técnicas de recolección de información son la observación no participante, ¿sí?, que es cuando se observa pero no se participa en el proceso; la observación áulica, que es la observación que se hace dentro del aula, ¿sí?, y los movimientos que generan nuestros estudiantes y el docente; y la observación de los recreos. Podemos analizar que en la investigación las dos escuelas que se observaron, ¿sí?, la convivencia escolar hacían parte del PEI. Es importantísimo porque el PEI es el proyecto de investigación institucional y es el que nos da los parámetros, ¿sí?, para poder realizar, ¿sí?, efectivamente nuestras clases, y en este caso está inmerso dentro del proyecto, así que obviamente se podían ver resultados, ¿sí? Y como una conclusión general digo que en la realidad la violencia escolar es un tema sumamente relevante en las instituciones de nuestro país, teniendo en cuenta que somos una sociedad generalmente violenta, ¿sí?, y que ha metabolizado la violencia gracias a 50 años de conflicto que tenemos, gracias a la corrupción de nuestros políticos, ¿sí?, y gracias a la violencia o a la intolerancia que se genera pues en nuestras calles. Esto obviamente permeó
en nuestras escuelas, y en este momento pues las escuelas existen mucho conflictos, pero podemos mirar si que el trabajo o la lectura está inclinada si es a resolver esa clase de conflictos. Bueno, entonces muchas gracias y eso fue todo.